Alexandra Suárez, estudiante de Pedagogía Infantil de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy les traigo un tema muy interesante que le atañe a toda la comunidad educativa. Es el lenguaje. ¿Cuál es su función, sus etapas? ¿Cuál es su importancia? De ello nos va a hablar la licenciada Karen Suárez, egresada de la Universidad Minuto de Dios, con un diplomado en dificultades de aprendizaje. Ella lleva 4 años ejerciendo como docente en los centros de integración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Escuchémosla qué tiene para hablarnos al respecto. Es importante el lenguaje en el desarrollo infantil porque por medio del mismo pues los niños aprenden a expresar sus sentimientos y sus emociones. Entonces es importante un adecuado lenguaje en la primera infancia porque ellos van adquiriendo las herramientas adecuadas para poderse comunicar con otras personas. ¿Qué tan cierto es que el desarrollo del lenguaje en los niños es fundamental en los primeros años de vida? Bueno, es muy cierto y es muy importante porque si bien sabemos de los 0 a los 6 años es la etapa en la que los niños más aprenden y más cosas se van quedando en su mente y en su cabecita. Entonces por eso es muy importante reforzar y mirar las falencias que se puedan ir presentando en esos primeros años de vida para uno irlas corrigiendo y que ellos tengan un lenguaje claro y asertivo. La etapa más importante para poder estimular el lenguaje de los niños es comprendida entre los 0 y los 6 años. Es allí en donde es importante hablarles claro, realizar muchas actividades de juegos, lecturas, cuentos y que sea de una forma muy creativa, no que sea siempre la misma forma monótona para que ellos puedan ir enriqueciendo, su vocabulario y ya más adelante pues ellos van a tener un amplio conocimiento del lenguaje y de las palabras. Entonces es importante manejarlo de los 0 a los 6 años y ya pues después de esta etapa seguir enriqueciéndolo. La función del lenguaje en el aprendizaje es que los niños puedan desarrollar habilidades comunicativas y cognitivas para que puedan tener una mejor interacción y que el aprendizaje de una segunda lengua sea muchísimo más fácil. Bueno, existen diferentes actividades que podemos manejar con los niños y las niñas desde la casa o desde el aula. Se pueden trabajar cuentos, canciones, actividades de teatro, todo que tenga que ver con un lenguaje enriquecido. Los cuentos debemos leerlos de una forma clara, dinámica y con un tono de voz apropiado para que los niños tengan el suficiente interés de poner la atención y de que puedan ir grabando cada palabra que se les va diciendo. Las canciones pues también son muy útiles porque traen una forma dinámica de aprendizaje para ellos. Entonces los cuentos, las canciones y los juegos son muy importantes en el lenguaje y aportan mucho para el desarrollo de ellos. Bueno, los factores que más influyen en el desarrollo son muy importantes en el lenguaje y aportan mucho para el desarrollo de ellos. Bueno, los factores que más influyen en el desarrollo del lenguaje del niño son la herencia, la genética, el entorno social en el que ellos se desenvuelvan y la familia. Estos son los factores más importantes en los cuales se da el desarrollo del lenguaje. Que estén muy bien. Gracias. Acabamos de escuchar a la licenciada Karen Suárez, que nos despejó las dudas acerca del lenguaje. Adicional y para concluir, quiero rescatar 4 aspectos importantes que se deben tener en cuenta y que siempre se deben diferenciar, que son el lenguaje, el habla, la voz y la lengua. El lenguaje es el sistema instaurado en nuestro cerebro para poder comunicarnos y expresar aquellos pensamientos que estamos concibiendo. La voz
es el sonido que emiten nuestras cuerdas vocales al contacto con el aire. El habla es cómo ese sonido se transforma en palabras y la lengua es cómo tenemos la capacidad de comunicarnos con una misma comunidad idiomática. Teniendo en cuenta estos cuatro aspectos, podemos diferenciar en los niños en qué está afectando su proceso de desarrollo del lenguaje o al contrario, podemos potencializar cada uno de estos aspectos para poder optimizar ese desarrollo del lenguaje. Tenemos que tener también en cuenta que el lenguaje se da desde los 0 hasta los 6 años, en dos subetapas, la etapa prelingüística y la lingüística. La prelingüística que va desde los 0 hasta cuando el niño empieza a emitir sus primeras palabras y la lingüística cuando el niño ya está diciendo sus primeras palabras y va involucrando conceptualizaciones mentales asociándolas a esas palabras. Después de los 6 años ya los niños empiezan a aumentar su léxico y a aumentar la dificultad de esos significados del lenguaje emitido. ¿Por qué es importante el lenguaje? Porque ataca o va directamente relacionado con las capacidades mentales superiores, que son en definitiva las que van relacionadas con el pensamiento. Es decir, el pensamiento y el lenguaje no pueden coexistir el uno sin el otro, porque el pensamiento utiliza el lenguaje para poderse expresar y el lenguaje en sí es la representación del pensamiento. Y todas nuestras capacidades mentales superiores son las que nos ayudan al proceso cognitivo y al adecuado desarrollo, no solo de la lengua que es multifuncional, multidinámica, porque involucra el sistema nervioso, el sistema cognitivo y el sistema socioafectivo. Entonces, el lenguaje es muy importante para el desarrollo del ser humano, porque con él nos expresamos, desarrollamos nuestras capacidades e incrementamos y potencializamos un desarrollo idóneo para el ser humano.